Hola chicos y bienvenidos una vez más al canal. Si estás aquí por la parte número 2 de Choujin X, creo que sería una buena idea que te vayas a suscribir porque estamos a punto también de alcanzar los 100.000 suscriptores en esta comunidad. Además de que estaré publicando los videos de Choujin X más continuamente, así que sería bueno que también actives esa campanita para estar atento a los videos del canal. Este arco sin duda va a ser bastante brutal y planta más dudas que el autor va a desarrollar muy probablemente muy bien a futuro. Y sin más que decir, empezamos con esta historia. Ely se unió a los Choujins de Yamato Mori, donde finalmente se nos muestra cómo es que estos empiezan a entrenar desde las 5 de la mañana. Ely se reúne una vez más con Kagomura y con Momoa, quienes son sus compañeros. Y es que la organización de Choujins de Yamato Mori está compuesta por varios grupos de Choujins buenos que son llamados guardianes. Se dedican principalmente a pelear contra Choujins malvados que aparecen, y tras el entrenamiento matutino, Ely toma el bus para ir a la escuela. Sin embargo, en el camino terminó perdiéndose, al punto que terminó encontrándose con Suma, quien estaba caminando también hacia la escuela. Mientras tanto, por otra parte, Tokio estaba teniendo un hermoso sueño, el cual rápidamente se convirtió en pesadilla. En el camino pensó en que quizás podría utilizar sus poderes de Choujin en las piernas para llegar más rápido, pero terminó destruyendo su propio uniforme al no controlar su transformación, llegando finalmente tarde a la escuela. Ya muy agotado, terminó encontrándose con Asuma y con Ely, quienes habían llegado juntos a la escuela. Tokio nota que Ely estaba bastante agotada, ya que se despertó a las 5 de la mañana para el entrenamiento. Después de todo, también es una candidata guardiana en Yamato Mori y vive en las habitaciones de la sede principal, así que se ahorra el alquiler, preguntándole a Tokio que quizás también él podría venir con ella y así entrenarían juntos, mencionando que es algo bastante divertido. Pero Tokio es bastante reacio a aceptar algo así. Después de todo, le da bastante pereza levantarse durante las mañanas. Y es que recordemos que Tokio aún no sabe exactamente qué quiere hacer con su vida. Ya durante el descanso, está junto con Suma, el cual nota que está muy desanimado. Tokio confiesa que es debido a que Ely y él despertaron como Choujins al mismo tiempo, pero ella se está esforzando mucho más y piensa que quizás él podría ser alguien como ella. Obviamente, Asuma se da cuenta rápidamente de que ese Choujin del cual está hablando es Ely, y se dio rápidamente cuenta de que también era un Choujin. Pero Tokio actualmente no sabe si realmente puede ser un Choujin que ayude a los demás, y no se siente preparado para intentarlo. Así que Asuma le dice que en ese caso Ely lo va a dejar atrás. Pero en un lugar bastante lejano de este sitio vemos cómo es que un Choujin con cara de pulpo se acerca a comprar un par de perros calientes con mucha mostaza, el cual los asusta, pero parece que es bastante civilizado, solo asustando repentinamente a un niño que pasaba con un pequeño patín. Este rápidamente va a un motel donde se encuentra con su compañera, la cual aparentemente tiene muchos perros de papel por un mapa, mencionando que es una noticia bastante buena, preguntando cuál es la situación, y es que estos perros le sirven a la Choujin Ririka Umezawa, la Choujin Paper, o mejor dicho la Choujin de papel, para ubicar a todos aquellos que tengan el olor de un Choujin bestia o de las jeringas que utilizaron para despertar como Choujins, y más o menos ya han ubicado dónde vive el objetivo. Así que será bastante fácil encontrarlo, preguntándose qué pasará con él después de que lo entreguen. Y a pesar de que a Ririka no le interesa, Ricardo aclara que tienen que vivir con una vida mucho más curiosa, porque si no, pueden perder su humanidad. Y volvemos una vez más con Asuma y con Tokio, el cual tras dejarle el consejo se retira, encontrándose en su camino con una hiena. Y es que recordemos que durante la pelea contra el Choujin Serpiente Blanca, el zoológico quedó dañado y algunos animales escaparon. Mientras tanto, Asuma piensa que a pesar de que es rápido, no podría pelear de esa forma contra un animal. Y vamos una vez más a otro sitio, al sótano de Yamato Mori, donde dentro de una bóveda se encuentra la Choujin Serpiente Blanca Nari, quien estaba siendo interrogada por un Choujin que es capaz de detectar las mentiras. Y es que fue capaz de detectar 2 mentiras y una verdad, mencionando a la facción de la torre y también a Chandra. Sin embargo, Sato termina entrando al lugar mencionando que la va a relevar, y él empezando con su interrogatorio. Y a pesar de que este menciona que no quiere hacerle daño y no quiere hacer pasar un mal momento, Nari piensa que los Choujins buenos al final solo son un chiste porque quiere hacerle daño, pero este aclara que odia la violencia, empezando a aparecer un montón de diferentes imágenes dentro de la cabeza de Nari, siendo la habilidad de Sato la habilidad Psycho Sar, y es que este es capaz de transferir imágenes por telepatía a las personas. De esa forma puede mostrar eventos o películas de forma muy detallada, amenazándola con que si no coopera, entonces va a hacer que en cada orificio de su cuerpo aparezcan huevos
huevos de moscas y que estos eclosionen comiéndose su cuerpo. O sea, tortura psicológica a nivel Choujin. Y efectivamente eso termina pasando, y cuando Sato sale, no logró conseguir nada de Nari, ya que esta terminó desmayándose en medio del interrogatorio, pensando que quizás le pagaron muy bien o tiene miedo de la persona que la contrató, decidiendo que van a prolongar su estadía, o mejor dicho, su retención en las instalaciones. Mientras volvemos una vez más al motel, donde Ricardo y Ririka se encontraban listos para empezar con su ataque a Tokio, preparando varios cuchillos de papel, mientras los perros de papel empiezan a concentrarse en un sitio específicamente. Y es que en este nuevo día vemos cómo es que Tokio, al salir de la escuela, termina encontrándose con Momoa, la cual llevaba su uniforme de escuela, tratándose de una escuela de señoritas. Y es que esta había venido a la escuela de Tokio porque prometió que le iba a dar un tour por el centro comercial a Eli, pero Tokio piensa que quizás es muy difícil para ella trabajar e ir a la escuela al mismo tiempo, ya que recordemos que Momoa es una guardiana de Yamato Mori. Está clara que lo hace desde que tiene 10 años, y sus poderes aparecieron desde que tenía 4, ya que su padre también era un Choujin. Tokio reconoce que tanto Kagomura como Monoma son increíbles, diciéndole a Tokio que seguramente él también podría ser un muy buen guardián. Sin embargo, recibe una llamada por parte de Kagomura, ya que necesitan refuerzos, pero en ese momento también estaba llegando Eli, así que Momoma se disculpa con ella ya que ha surgido trabajo, y es Tokio quien quiere salvar la situación, ofreciéndose él a darle un tour a Eli por el centro comercial, obviamente quedando como un salvador para Momon. Mientras Eli piensa que quizás es un pervertido. De esta forma el tiempo terminó pasando y Tokio y Eli terminaron llegando al centro comercial, donde Eli, al ser una foránea, por decirlo así, termina impresionada por cada cosa que ve, al punto que Tokio está bastante exhausto por la tremenda energía que posee Eli. Y es que hay algo que le llama especialmente la atención, siendo una olla de arroz al vapor. Pero cuando estaban a punto de preguntar por recomendaciones de ollas, sienten la transformación de un Choujin en las cercanías, tratándose del Choujin empaquetador, el cual había empaquetado al personal y a los clientes. Obviamente Eli y Tokio piensan en cómo detenerlo, pensando Tokio que quizás si logra detenerlo podría ganar más puntos con Momona. Sin embargo, cuando va a atacarlo directamente, escondido en una caja, el Choujin empaquetador lo empaqueta en ese momento, y a pesar de que Tokio se transforma en su forma completa, no puede moverse. Y es que este Choujin es muy bueno atrapando personas, así que Eli, al ver que Tokio fue derrotado en el primer intento, piensa en cómo podría utilizar sus poderes, ya que si los utiliza a máxima potencia, quemaría todo el sitio, recordando cómo es que Sandek le dijo que no siempre tiene que utilizar un cañón para deshacerse de una hormiga. Mientras el Choujin empaquetador sigue quejándose respecto al capitalismo y de que está harto de empaquetar productos, así que va a empaquetar a los seres humanos, siendo este instante en el cual Eli aprovecha para pegarle directamente con su humo, controlándolo de forma bastante precisa, rodeando todo lo que era inflamable alrededor, y luego envolviéndolo completamente en humo, venciendo muy fácilmente al Choujin empaquetador, liberando a todos de sus empaques. Y unos momentos después, un Choujin guardián termina llegando, felicitándoles y también aconsejándole a este tipo que tome otro trabajo, ya que empaquetar a la humanidad también le tomaría mucho tiempo, ofreciéndoles una recompensa a Eli y a Tokio por haber detenido a este Choujin fuera de control. Choujin utiliza esta recompensa para invitar a Tokio a comer, y es que Tokio se siente bastante mal, ya que con esa recompensa hubiera conseguido su olla para arroz. Tokio está bastante apenado, ya que ella fue quien hizo todo el trabajo, pero Eli menciona que si no hubiera sido porque él fue empaquetado al principio, ella no hubiera aprendido nada de ese día. O sea que si Tokio no hubiera metido la pata, Eli no hubiera aprendido a utilizar sus poderes de forma mucho más precisa, y no simplemente quemar las cosas a su alrededor, dándole las gracias, ya que ese día se divirtió bastante. Y durante el regreso a casa, Eli terminó durmiéndose junto a Tokio, el cual piensa que ella sin duda es muy talentosa y que pronto podría dejarlo atrás, pensando que quizás Asuma tenía razón. Sin embargo, mientras esta escena se daba, Ririka ya se encontraba acechando a Tokio en la cercanía, y en cuanto bajan del tren, una enorme cantidad de perros de papel se terminan posando sobre Tokio, y unas cuchillas son lanzadas clavándose directamente en su cabeza. Tokio se desploma y cae por las escaleras, mientras Eli está aterrada, preguntándose qué es lo que acaba de pasar. Y es que fue todo esto obra de Ririka, quien rápidamente se acerca al cuerpo de Tokio e intenta conectar un golpe contra él, y quien logra esquivarlo. Sacando una enorme tijera de su estuche de guitarra, empieza una pelea contra él, la cual logra tomar el cuerpo de Tokio y escapar de su humo del área. Sin embargo, Ririka no se queda atrás, y utilizando un avión de papel, logra utilizar este como si se tratase de un planeador. Mientras tanto, Eli, que antes ya había utilizado sus poderes, en esta ocasión se queda sin humo y termina cayendo
corriendo junto a Tokio, mientras Ririka también les había dado alcance. Rápidamente esta lanza sus cuchillos, pero Ellie logra bloquearlos con su humo. Mientras tanto, Tokio finalmente ha recobrado la conciencia tras regenerarse, revelándonos todas las habilidades de Ririka Umezawa, la cual tiene la capacidad de moldear el papel, conocida también como Papermon o la Reina de Octubre, así que por ahora la llamaremos Papermon. Ella puede darle la cualidad a los papeles del concepto que muestren, como por ejemplo los cuchillos o el avión, o incluso los perros. Tokio recuerda haberla visto en los carteles de Se Busca en la sede de Yamatomori. Utilizando su forma completa de bestia, logra tanquearse un ataque de Papermon, mientras esta confirma que es efectivamente Tokio al Choujin que estaban buscando. Esta se desliza muy fácilmente hasta cobrar distancia, sacando una enorme cantidad de cuchillos de papel. Los lanza mientras Elil se cubre con el humo. Rika aprovecha esto para mandarla lejos con una patada, y Tokio obviamente corre directamente hacia ella, escapando del lugar. Sin embargo, en cuanto se detiene, Ririka logra lanzarle una bomba de papel. Tokio nota esto último, y viendo que hay una enorme cantidad de personas alrededor, una explosión se ve a lo lejos. Mientras, en medio del humo se nos revela que fue Tokio quien terminó transformándose, colocándose sobre la bomba para proteger a las personas de alrededor. Explosión que fue suficiente para devolverlo a su estado humano. Sin embargo, había logrado salvar a las personas. Y en este breve lapso, Ririka logra capturar a Tokio utilizando cadenas de papel. Y a pesar de que Ellie intenta sostenerlo para que no se lo lleve, Ririka le da una patada con sus tacos, mandando a volar a Ellie, e incluso termina destruyéndole un ojo completamente. Ya Tokio, junto con Ririka, está completamente indefenso, y Ririka aprovecha este momento para tocar a Tokio, convirtiéndolo en papel y doblándolo como una carta, llevándoselo del área. Mientras Suma, que se encontraba cerca, escuchó apenas los disturbios que generó esta breve pelea, y acercándose al lugar, vemos cómo es que Ellie terminó regenerándose, encontrándose con Asuma, quien le pregunta dónde está Tokio. Pero el tiempo terminó pasando, y al día siguiente Tokio terminó despertando en una mesa, el cual aún seguía siendo una carta. Y el caso es que Ririka terminó capturando a Tokio mientras Ricardo dormía, o sea que, bueno, ella hizo el trabajo mucho antes de lo que estaba planeado. Y mientras tanto van a contactar de una vez al farmacéutico que les encargó este trabajo, así que por ahora tiene que vigilarlo. Y el caso es que sí, han terminado secuestrando a Tokio. Mientras tanto, por otra parte, Ellie estaba llamando a la sede de Yamatomori, mencionando que un Choujin terminó llevándose a Tokio. Rápidamente Kagomura y Momoma son quienes van a ir a respaldarla, pero Sato, que se encontraba en el lugar, le pregunta a Ellie qué tipo de Choujins eran. Esta explica que una podía manipular el papel y también hacer bombas, pero todo era de papel. Así que Sato más o menos ya sabe de quiénes se trata y sabe de quién puede sacar algo de información, tratándose de Nari. Mientras, a Ellie le ordenan que se quede a esperar a Kagomura y los demás. Pero Asuma, al escuchar esto, rápidamente interfiere, mencionando que él también quiere ayudar a Tokio ya que es su amigo, mencionando que tiene una buena condición física a pesar de que es humano. Y con esto último fue suficiente para que le dijeran que es imposible, ya que como es humano solo estorbaría, pero tiene que estar seguro de que recuperarán a su amigo. De esta forma, cortando la llamada y mandando a Momoma y a Kagomura. Mientras Ellie le dice que a pesar de todo, ella se esforzará también por Suma, el cual simplemente se disculpa, agregando que se dejó llevar por la situación. Mientras tanto, volvemos con Tokio, el cual continuaba convertido en papel en la mesa, y su estómago empezó a rugir porque tenía hambre. Y Ricardo, aparentemente no siendo tan malo como es, lo deshace de su forma de papel y le pregunta si le gusta la pizza. Y es que efectivamente este terminó pidiendo una pizza de Domino's, ofreciéndole un poco a Tokio, ya que tenía hambre, ¿no es así? Después de todo, su futuro no va a cambiar, y si come pizza ahora será al menos un poco feliz. Y es que Tokio no sabe si aceptar, ya que ellos son malas personas, porque cuando Papermon le atacó, no le importó cuántas personas había alrededor, recordando que ellos son Choujins malvados, a pesar de que Ricardo le insiste en que pruebe la pizza, mientras recuerda cómo es que en el pasado, él junto con Suma jugaban al ser héroes, repitiéndose que ellos son malas personas. Mientras tanto, Sato había logrado hacer que Nari hablara, revelando la ubicación de Papermon y de Ricardo, mencionando que se encuentran en un piso blanco abandonado al suroeste. Ellie será quien eche el vistazo primero, pero tiene prohibido enfrentar a los enemigos, y si es que esto termina ocurriendo, solo tiene que huir, ya que ellos son profesionales y podrían matarla muy fácilmente. De esta forma, Ellie termina acercándose volando con su humo al área, pero Asuma también había escuchado esta conversación. Volviendo a su hogar, ve la enorme cantidad de premios y reconocimientos que tiene, pensando en que quizás debería hacer algo. Y por otra parte, vemos cómo es que Batista recibe la información de que han capturado al Choujin bestia, dándose cuenta de que ellos sin duda son profesionales. Así que irá
hacerles una visita. Mientras Papermon piensa que ha sido un trabajo realmente fácil y Ellie se encuentra cerca del lugar donde se oculta. Kagomura le aclara que no tienen que utilizar sus poderes cerca porque si no podrían detectarla. Pero Ellie aún así se pregunta si es que acaso no puede hacer más. Y Ricardo continúa vigilando a Tokio, el cual no sabe qué hacer. Pero por otra parte, Asuma también se encontraba cerca del área, recordando una conversación que había tenido con su padre. Y es que cuando caminaba por ese sitio, había siempre dos rutas. Una llevaba a Yamato y la otra no tiene ni idea a dónde llevaba. Así que esa vez su padre lo llevó por esa segunda ruta y le enseñó que la segunda ruta no lleva a ningún lado. Cada vez que tiene que pensar en una elección, siempre recuerda esas palabras de su padre, preguntándose si el camino que está a punto de tomar será la dirección correcta. Pero una vez más, vuelve a cruzarse con la hiena que había escapado del zoológico, pero esta, a diferencia de antes, le pregunta si es que sabe dónde se encuentra el mar. Asuma, bastante nervioso, simplemente señala el sitio y la hiena se va muy tranquila. Pero Asuma no tiene ni idea de qué está pasando, observando la torre negra a la distancia. Y en paralelo, Ellie continuaba vigilando el área donde se encontraba Tokio, observando que Asuma se encontraba caminando directo hacia donde se escondían los Choujins. Y es que, encontrándose justo con Papermon, Asuma también decidió arriesgar su vida por Tokio. Papermon le dice que está prohibido pasar al lugar, pero Asuma se prepara para pelear, diciéndole que le devuelva a su amigo, y está seguro de que esta fue la decisión correcta. Obviamente, Papermon, al ver a un humano enfrentarse a ella, se mueve rápidamente y ataca a Asuma, el cual logra esquivar el primer ataque y logra patear a Papermon. Sin embargo, este golpe no hace ningún solo efecto. Volviendo a empuñar su tijera, se lanza hacia Asuma, el cual logra esquivar el ataque, volviendo a conectar otra patada, en esta ocasión contra el rostro de Ririka, donde se nos explica que el poder de Ririka es convertir aquello que toca en papel, además de animar con conceptos el papel que ella maneja, habilidad que también puede colocar sobre sí misma. Y es que una enorme cantidad de papeles terminó volando del cuerpo de Ririka, el cual se vuelve a reformar, conectando un golpe contra Asuma, el cual ha sido bastante duro, pero las cosas no terminan ahí, ya que Ririka se coloca sobre Asuma y le corta una oreja, provocándole un inmenso dolor a Asuma. Y es que, según Ririka, él no vino a ayudar a su amigo, solo vino a probarse a sí mismo. Muchas personas piensan que quizás si pelean contra un Choujin, sus poderes van a despertar por alguna razón. Es una estupidez. Y con una cara macabra, le recuerda que le ha golpeado en el rostro, ¿no es así? Mientras tanto Asuma y Ricardo pueden sentir cómo es que Ririka utilizó todo su poder. Y antes de irse, Ricardo se asegura de atar a Tokio para que este no pueda escapar, pensando que quizás son los guardianes de Yamato. Mori, aprovechando, utiliza su transformación completa en bestia, librándose de las ataduras de Ricardo, pero aún así está bastante débil y no tiene ni idea de dónde se encuentra. Mientras tanto, en paralelo, vemos cómo es que Ririka se había convertido en una enorme cantidad de fragmentos de papel volando alrededor de Asuma, pasando cerca de él en cada momento, cortándolo una y otra vez, mientras este recuerda cómo es que la segunda vía no llevaba a ningún lado, preguntándose contra qué está luchando. Y en medio de los cortes hechos por la enorme cantidad de papel, el cuerpo de Asuma termina despedazado en varios trozos. Para este punto, Asuma ya está muerto y Ricardo rápidamente se apresura a detener a Ririka, llegando tarde, observando el desastre que esta provocó. Mientras Tokio se tambaleaba por el edificio intentando escapar, termina cayendo y reventándose la cabeza contra el piso, pero por suerte es un Choujin y a pesar de que pierde su forma de bestia, aún sigue vivo, pensando que si sigue así quizás pueda volver a casa, pero en el aire puede oler el olor del metal, el olor del hierro. Mientras Ricardo le pregunta quién la ha matado, pero Ririka menciona que no tiene ni idea, solo estaba de mal humor. Recordando que esta detesta mostrar su rostro, le ofrece una mascarilla, aunque solo posee una blanca. Mientras Tokio se encontraba en la cercanía, aún sintiendo el fuerte olor de la sangre, ve a Ririka y a Ricardo a la distancia, pero también logra vislumbrar el cuerpo de su amigo. Al principio está completamente asustado, ya que no puede ser él no se encontraba cerca del lugar. Seguramente es alguien que solo se parece, pero en el fondo sabe que se trata de Asuma. Sin embargo, este se repite que tiene que volver a casa, tiene que escapar, pero cuando ve de reojo una vez más, puede ver cómo es que claramente se trata de Asuma, quedando completamente en shock en ese momento. Ririka termina notando, diciéndole a Ricardo que el Choujin bestia escapó, pero Tokio, enfurecido, ataca a Ririka y se transforma directamente en su forma de bestia, generando una enorme explosión.
lleva hasta el aire a Ririka, preguntándole por qué. Y es que todas las emociones que está sintiendo ahora mismo Asuma han provocado que este esté entrando en estado de caos, logrando atravesar el cuerpo de Ririka con su pie. Pero esta utiliza una vez más la habilidad Paper Trip para hacerle daño a Tokio. Sin embargo, este había utilizado sus alas para protegerse de los ataques, diciéndole a Ricardo que no va a poder pelear contra él ya que tiene una armadura. Así que Ricardo utiliza su habilidad especial, revelándonos que este es el Choujin tesorífico, Ricardo Tesor, y su habilidad es convertirse en aquello a lo cual le tienes mucho más miedo, adquiriendo esta forma tras utilizar esta habilidad con Tokio. Y el susto es tan grande que Tokio termina volviendo a su forma humana, explicándonos que algunas personas mueren del susto al ser expuestos a la habilidad de Ricardo. Pero Tokio en esta ocasión simplemente quedó completamente noqueado, disculpándose con Ririka porque casi pierden su recompensa. Repentinamente un montón de humo termina apareciendo a su alrededor, logrando quemar a Ricardo, mientras Ellie finalmente había saltado para proteger a Tokio, ya que no podía quedarse de brazos cruzados frente a lo que acababa de ver. Y mientras la pelea estaba a punto de desarrollarse, vemos cómo es que una mosca se posa sobre el ojo de Asuma, recordándonos que los Choujins tienen la apariencia y poder que merecen, ya que estos son definidos por sus pensamientos, por su naturaleza. Y se dice que una persona sin talento no puede convertirse en un Choujin. Y como se trata de Asuma, este termina despertando como un Choujin, empezando a salir una enorme cantidad de tela de sus ojos. Esta une las dos partes cortadas de su cuerpo, asegurándonos que Asuma tiene el talento y él es capaz de convertirse en un Choujin. Este aparece parado sobre los edificios. Mientras tanto, él y Ricardo y Ririka lo observan, preguntándose quién es, y quizás son refuerzos de Yamatomori, preguntándole rápidamente a Ririka y Ricardo qué es lo que deberían hacer, pero en ese instante su cabeza sale volando. Ririka nota rápidamente que se trata de este nuevo Choujin, lanzándole varios cuchillos. Sin embargo, este logra esquivarlos todos con mucha facilidad, ya que es mucho más rápido que ella, recibiendo una enorme cantidad de golpes por parte de este Choujin, dejándola sin tiempo para utilizar su Paper Tape, recordándonos que las habilidades y poderes de un Choujin cambian dependiendo de la forma y las capacidades físicas del original. En pocas palabras, la capacidad física y de pelea de Asuma era extraordinaria, derrotando a Ririka muy fácilmente, y en esta ocasión también atravesándole el cuerpo con una patada. Pero a diferencia de Tokio, Asuma logró hacer tanto daño que Ririka quedó fuera de combate, mientras Ellie piensa que quizás este Choujin es Asuma, y Tokio estaba recuperando un poco la conciencia. Sin embargo, a pesar de todo, Asuma terminó atravesando el abdomen de Ellie, ya que se encontraba en estado de caos, mientras Tokio también recuperaba la conciencia. Y a pesar de que Tokio le pregunta qué es lo que está haciendo, corriendo hacia este, solo recibe una patada por parte de Asuma que lo manda a volar bastante lejos. Mientras en paralelo también habían llegado al lugar Momoma y Kagomura. Momoma rápidamente salta sobre él, aplastándolo con fuerza, mientras Kagomura utiliza su carta de las espadas del deudor para empalar a Asuma. Sin embargo, esto parece no ser suficiente, ordenándole Kagomura a Momoma que se encargue primero del Choujin que acaban de atacar, ya que se está regenerando, y en cuanto lo hace, este rápidamente supera en velocidad a Momoma, colocándose justo detrás de ella, la toma por el cuello y se lo rompe, sacándola también de combate. Kagomura utiliza rápidamente el castigo celestial de espadas, preguntándose qué tipo de Choujin es, pero Asuma logra esquivar con mucha facilidad todas estas, colocándose frente a Kagomura, genera una pequeña espada y le corta el cuello, logrando derrotar a 4 Choujins profesionales con su primera transformación. Pero a Asuma no le interesa ninguno de estos, observando cómo es que Tokio ya había recuperado la conciencia, el cual sigue asimilando que Asuma sigue con vida y que también se convirtió en un Choujin, pero se pregunta por qué haría algo así tan indiscriminadamente. Y es que Asuma se dirige a Tokio pidiéndole que pelee con él, ya que eso ahora mismo es lo más importante para Asuma. Solo hay una emoción con la cual Dios ha dotado al hombre, es la capacidad de percibir la presencia de algo que lo amenaza, el miedo. Citando las palabras de Queen, el Choujin de guerra, mencionándonos por primera vez la gran guerra Choujin, en la cual murieron muchas personas que no eran Choujins, sino personas normales que se levantaron para defender sus tierras. Entonces, el Choujin de guerra Queen mencionó, si una persona está unida a otra, incluso inconscientemente, acabarán matándose entre ellos, llevándonos al presente, donde Asuma se encontraba peleando contra Tokio, dándole golpe tras golpe, sin parar. Pero Tokio piensa que esto solo es un efecto de la medicina, que lo convirtió en un Choujin, estando muy feliz de que Asuma continúe con vida. Sin embargo, este continúa golpeando a Tokio, el cual piensa que era muy loco que también Asuma se convertiría en un Choujin, ya que él fue capaz de hacerlo. Pero se pregunta por qué está haciendo esto, continuando recibiendo varios golpes. Recuerda
recuerda cómo es que durante su infancia Asuma había vencido a todos en las vencidas, al punto que terminaron llamando a Tokio ya que era el único contra el que Suma no había competido. Y en cuanto estos lo hicieron, Suma sintió por primera vez algo que nunca antes había sentido. Volviendo al presente, vemos cómo es que continúa repartiéndole golpes a Tokio, sin importar cuán lejos lo envíe o qué tan fuerte lo golpee. Continuaba intentando pelear contra Tokio, mientras este no hacía nada. Asuma piensa que esto pesa demasiado, apareciendo un montón de cadenas en su cabeza, mientras Tokio piensa que quizás Suma está recobrando la conciencia, el cual había generado todo tipo de cosas de sus brazos, preguntándole a Tokio por qué lo desprecia, empezando una vez más la pelea. Pero cuando se disponía a atacar a Tokio, este es golpeado por un vehículo que lo manda justo al lado, y cuando uno más estaba a punto de golpearlo, Suma lo detiene con un solo brazo, mandando a volar en esta ocasión al vehículo y provocando un accidente de tráfico en el área, mientras Suma yace en medio de todo esto. Pero Asuma solo repite las palabras: Tokio pelea, pelea. Sin embargo, Tokio le está preguntando qué es lo que está haciendo, por qué hace todo eso, no es propio de él. Sin embargo, Asuma simplemente le señala, pidiéndole que pelee. Así que Tokio, resignándose a lo que está pasando ahora mismo, y si es la única forma de detenerlo, utiliza su bestificación completa, ya que va a empezar a pelear contra Tokio, recordándonos una vez más cómo es que en el pasado Asuma claramente terminó venciendo a Tokio, algo que no sorprende a nadie. Sin embargo, de todos los que perdieron contra Asuma, Tokio fue irónicamente el único que logró soportar por más tiempo, mientras este simplemente menciona que era bastante claro que no podría ganarle a Asuma, pero desde entonces, a los ojos de Asuma, Tokio era alguien diferente del resto. Y volviendo al presente, vemos cómo es que a pesar de que Tokio utiliza su bestificación, Asuma continúa dominando completamente toda la pelea, conectando todos sus golpes y esquivando todos los de Tokio, e incluso logra hacer que el impulso que se toma sirva para que este reciba una rueda infernal por parte de Asuma. Y es que en esta ocasión, Asuma es claramente superior a Tokio, incluso como Choujin, pero este aún continúa insistiendo en que se lo demuestre. Pero Tokio no tiene ni idea de a qué se refiere, qué quiere que demuestre, ya que él nunca lo ha menospreciado. Al contrario, él lo admira, pidiéndole que de una vez lo deje, se lo ruega, continuando con la pelea. Sin embargo, Tokio continúa siendo el único que recibe daño, al punto que empieza a activar el resurgimiento. Es cuando un Choujin destroza su cuerpo a tal punto que este se regenera en ese mismo instante, un dolor que ningún humano podría ser capaz de soportar. Y cada vez que un Choujin hace esto, su parte humana muere cada vez más. Eso es lo que significa ser un Choujin. Cada vez que estos experimentan más la muerte, crece más su parte Choujin y se pierde su parte humana. Y ahora mismo, a raíz de sus graves heridas y regeneraciones, Tokio ha sobrepasado el límite en cuerpo y alma, mientras Asuma se declara el vencedor. Pero las cosas no han terminado, ya que el cuerpo de Tokio empieza a envolverse en plumas, transportándose justo al lado de Asuma, con un aspecto completamente diferente. Y en este instante es cuando Asuma comenzó a entender, siendo este en esta ocasión el que recibe los golpes, preparándose para pelear. Simplemente no puede cubrirse, ya que Asuma, antes de ser derrotado, sintió la sensación de haber perdido, lo cual quebró su corazón completamente, mientras Tokio, con su forma caótica de resurgimiento, demostró que su predisposición era completamente diferente, acabando completamente con Asuma, el cual cayó al agua, mientras los efectos secundarios de haber utilizado este poder hacen que Tokio también termine colapsando. Pero en medio del agua, Asuma empieza a hundirse. Este se pregunta por qué no puede nadar, ya que se supone que sabe hacerlo, pero de todas formas, todo está pesándole. No sabe por qué su cuerpo pesa tanto, siendo arrastrado por la corriente, pasando por su cabeza las imágenes y los pensamientos de que si nada de esto hubiera pasado, quizás él podría haber sido para siempre su héroe. Y es que en cuanto salió de la represa, Tokio terminó salvándolo utilizando sus alas de buitre. Y es que a pesar de todo, Asuma para Tokio es un amigo preciado, mientras utilizaba las últimas fuerzas que tenía para poder salvarlo. Se dio cuenta que desde entonces nunca más volvería a ser su héroe. Es entonces que al día siguiente vemos cómo es que Asuma se encuentra en la estación de Yamatomori, recordando cómo es que en la noche anterior Sato terminó encontrándolo a la orilla de las represa, mencionando que incluso un Choujin que hubiera caído de esa represa hubiera muerto aplastado por el agua, lo que quiere decir que fue él quien lo salvó. Observando cómo es que no muy lejos del lugar se encontraba Tokio completamente inconsciente y clavado en el piso. De esta forma, Asuma terminó en el centro de los Choujins de Yamatomori, donde Sandek le dijo que falta algo en él, y él sabe perfectamente lo que es el autocontrol. Su naturaleza apasionada evita que pueda controlar su poder como Choujin, así que tiene que conseguir el poder para controlar otro poder que lo supera. Pero también recuerda cómo es que durante sus clases de karate, él siempre vencía a Tokio. Sin embargo, también se había dado cuenta de que este no luchaba en serio, encontrándose también
conversación, eventualmente con la hermana de Tokio, mencionándole que ha entrado en la primera línea del grupo de básquetbol. Esta menciona que quizás le gustaría que su hermanito también hubiera hecho eso, así podría presumir sobre eso. Sin embargo, Asuma piensa que quizás Tokio pueda hacerlo mucho mejor y que piensa que no se lo ha tomado en serio, a lo cual la respuesta de la hermana de Tokio es que quizás él aún no ha encontrado una razón para tomárselo en serio, siendo esta la principal razón por la cual Tokio nunca ha explotado su potencial máximo. Mientras vemos cómo es que este se está recuperando en el hospital de Yamato Mori, siendo visitado por Kagomura y por Momoma, quienes están sorprendidos de que él haya logrado sobrevivir por sí mismo todo ese tiempo, al punto que la propia Ellie está muy impresionada de que él sea realmente fuerte, pero quizás lo que se le da mejor es luchar solo, a lo cual Kagomura piensa que quizás lo están llamando estorbo y Ellie tampoco niega esa afirmación. Todo esto mientras Asuma observa todo el entorno y a su alrededor continúa caminando cerca de la costa, pensando en todo lo que pasó la noche anterior, llegando al punto que termina encontrándose con una pequeña tela en el aire, recordándole la infancia que tuvo junto a Tokio, en aquel entonces cuando ambos decidieron estar el uno junto al otro. Pero esta misma tela terminó volando y siendo arrastrada hacia el océano, encontrando en su vista a Higashi Asuma, a la hiena que en aquel entonces le pidió la dirección de donde se encontraba el mar. Esta ya estaba muerta y siendo devorada por buitres. Asuma repentinamente toma una vara y empieza a agitarla, espantando a los buitres, y entre lágrimas les pide que paren, acercándose al cuerpo de la hiena, la cual ya había muerto. Se pone a llorar, mientras se nos menciona que en el mundo de los Choujin, cada generación nace un Choujin suficientemente poderoso como para destruir el mundo. Este siempre aparece en cada era. Queen, el Choujin de guerra, el heraldo de la nación dividida, el antiguo emperador inmortal, la bestia divina, Sora, Shiruha. Este, si tiene un buen corazón, salvará y protegerá a las personas, pero de ser malvado se convertirá en la causa de su dolor. Y en esa pequeña provincia en Yamato estaba a punto de aparecer el que sería conocido en el futuro como el Choujin X, revelándonos que esta historia cuenta los sucesos y acontecimientos en torno al Choujin X. Mientras tanto, Tokio al despertar se pregunta qué fue lo que pasó con Asuma y qué es lo que debería hacer, pero por otra parte nos cuentan una historia muy diferente, ya que en las afueras de Gaga hubo una vez una pareja, quienes tuvieron una hija, la cual había leído sobre la ciudad en los libros, y al ver que sus padres no podrían darle lo que pedía, se fue y se convirtió en una ladrona. Se convirtió en la líder de una banda de 300 bandidos, los cuales eran conocidos por matar para robar todo lo que quisieran. Sus padres vivieron con dolor hasta que un día esta hija volvió con sus padres y volvió con una bebé en sus brazos, ya claramente enferma. Esta pidió perdón por todo el daño y el dolor que causó, pidiéndoles que críen a esa niña para que no acabe como ella. Esta fue la historia de la madre de Ellie, la cual fue criada con cuidado y con amor por sus abuelos. Sin embargo, también supo cómo vivió su madre y se prometió que nunca sería así, nunca le arrebataría sus cosas a otros, sino que lo daría todo por todos. Pero siempre estuvo en su mente el pensamiento de tener sangre maligna, pensando que quizás algún día podría ocurrir lo mismo con ella. Pero cambiamos de escenario y en esta ocasión vamos a un accidente de avión en donde se encontraba Tokio. Este al principio no tiene ni idea de dónde se encuentra, reconociendo que el lugar es Yamato, y a la distancia puede ver como una gran cantidad de misiles están cayendo, y cerca del lugar se encuentra Asuma, el cual le dice que todo esto es culpa suya, despertando en medio de la clase porque esto era una pesadilla, gritando el nombre de Asuma, al punto que todos sus compañeros piensan que le gusta. De esta forma el día había transcurrido y Ellie estaba muy tensa ya que su nombre estaba en la tabla de los que tienen que tomar los exámenes de repetición, o también conocidos como exámenes de recuperación, junto con otro chico que es llamado Takeru Monda, pidiéndole a Tokio que le ayude a estudiar. Sin embargo, este menciona que es el peor de su clase, pero puede intentarlo si quiere hacerlo. Pero Asuma se ofrece a ayudarle a estudiar. Obviamente, Ellie se pone en guardia, ya que recordemos que anteriormente habían peleado y Asuma terminó, por decirlo así, matándola. Este se disculpa con ella y también menciona que quiere hablar con ella especialmente y quiere llevarse bien con ella. Pero Ellie también admite que aquel día ella vio cómo es que Asuma se dirigía hacia los Choujin y tampoco hizo nada por evitar que continuara su camino, disculpándose por eso también. Sin embargo, Asuma menciona que no se arrepiente de haber seguido y que ella no hizo nada malo, disculpándose oficialmente Ellie y Asuma y conociéndose, formando parte del grupo principal. Mientras tanto, en otro sitio, vemos cómo es que Ricardo aún sigue vivo. Ricardo se encontraba dando el informe de todo lo que pasó la noche anterior. Primero que nada, que después de que le cortaron la cabeza, intentó huir arrastrándose, pero luego fue a por
Ume, dejándola fuera de combate en un solo instante. Mientras Batista está interesado en saber qué tipo de Choujin era y si es que era un Choujin bestia, pero Ricardo no sabría decirlo ya que acababa de despertar, pero era muy fuerte y estaba en estado de caos, pero no parecía del tipo bestia. El otro sí lo era, o sea, Tokio. Mientras Ume menciona que este tenía una especie de esposas y quizás sea un tipo de Choujin de creador como ella, pero debido a todo lo que pasó, Ricardo y Ume le piden que les dé una oportunidad más y también le van a hacer un descuento en esta ocasión, ya que quieren vengarse. Sin embargo, Batista menciona que está bien, pueden hacerlo cuando se recuperen por completo, dejando pensativo a este, ¿a qué se referirá con unas esposas y una capa? No es el bestia que está buscando, pero es un Choujin interesante, y en vista de que tanto Ricardo como Ume no van a poder entrar en combate rápidamente, decide llamar a otra persona, siendo este Chandra quien se encontraba almorzando, y a pesar de que este no quiere la ayuda de Batista, cuando le dice que se trata de cazar al Choujin bestia, repentinamente accede, pidiendo cuáles son los detalles. Mientras Tokio está bastante feliz de que Asuma se haya conocido con Eli, ya que ahora son 3 Choujin que están en la escuela, pero este le dice que Sandek le dijo que le falta controlar sus habilidades, pensando que quizás no debería utilizar sus poderes, ya que tiene miedo de que vuelva a ocurrir lo que pasó esa noche, y no quiere que nadie resulte herido por su culpa, como pasó con Tokio. Este, en ese momento, aprovecha para contarle que tuvo una pesadilla, en la cual todo Yamato estaba destruido, y recuerda que él se encontraba en ese sueño, y le decía que todo era culpa suya, pero Asuma le pregunta si es que acaso, si él hiciese algo malo, entonces, ¿sería Tokio quien estaría encargado de acabar con él? Este obviamente menciona que eso es imposible, y que está diciendo tonterías, pero también le promete que se va a volver mucho más fuerte para poder detenerlo si un día ocurre algo así, así que por ahora pueden convertirse en guardianes juntos. Y Suma se dio cuenta en ese instante que Tokio era tan deslumbrante que se sentía patético, pero ya no necesita sentirse así, ya que ahora solo quiere ser un héroe junto a su amigo, empezando una especie de rivalidad de amigos. Y bueno, ustedes sabrán que ese tipo de promesas terminan cumpliéndose, pero continuamos con la historia. En esta ocasión vamos con algo de historia de este mundo, más específicamente al 6 de junio de 1923, donde se encontraba una marcha de clérigos eclesiásticos, ya que a pesar de que la batalla se había intensificado, no habían olvidado llorar a sus muertos. Y en medio de este ritual de procesión, un Choujin se acercó a atacarlo directamente, tratándose del gran Choujin Gelta, Queen Magman, el cual disfrutaba especialmente matar a los creyentes. Después de todo, odiaba a todos los clérigos, acabando con cientos de estos mismos en las marchas de procesión una y otra vez. Los odiaba tanto que siempre diseñaba nuevas armas para acabar con ellos. Se dice que su aparición adelantó el avance armamentístico cerca de 70 años, pero de todos aquellos ataques en las procesiones solo hubo una sobreviviente. ¿Quién era? La hermana Sora Shiruha, la que fundó Yamato Mori tras sobrevivir a esa carnicería, repitiendo que el Choujin X atacó varias veces Yamato, y también que este puede convertirse en un enemigo que destruirá el mundo o lo salvará. Eso es el Choujin X. Y el caso es que Sato estaba proyectando imágenes en la mente de todos los Choujins de Yamato, o sea, para darles una lección de historia, recordándoles que si ese vuelo es su enemigo tienen que aplastarlo y que nunca tienen que descuidar sus estudios, quejándose de que incluso con esos artefactos es bastante difícil enviar imágenes a tantas personas. Sandek se disculpa, pero Sato está de acuerdo con que eso le ayuda a aumentar sus límites, pero continúan conversando respecto a que toda sensación de peligro es necesaria para la nueva generación de guardianes, y también está el presagio que les dio a la señora Mado, ya que parece que un Choujin muy poderoso empezará a romper el equilibrio y Yamato quedará reducido a cenizas. Eso es lo que estaba escrito en su diario de sueños, preguntándole si es que acaso piensa que ese Choujin podría ser Asuma, pero según Sandek no piensa que solo él puede causar tanta influencia, y el interés que tiene por él es porque le recuerda a su hermano, el cual simplemente los dejó, mientras Eli y Tokio están bastante afectados por lo que acaban de ver, y eso que acababan de empezar las vacaciones de verano, mientras Asuma piensa que este Choujin casi nace una vez cada generación. Eso quiere decir que actualmente un Choujin de ese nivel de poder se encuentra o está por aparecer, encontrándose con Momoma y con Kagomura, quienes se habían enterado de que Asuma se iba a convertir en un guardián, recordándole que no será nada fácil. Después de todo, el papel de un guardián es proteger a los débiles, no dañar a los demás, y a pesar de que Momoma intenta defender a Asuma, este la interrumpe pidiéndole algún consejo a Kagomura para ser un guardián. Este simplemente le dice que alguien que pierde el control y la conciencia no es apto para convertirse en guardián, y hay veces en las cuales es mejor no hacer nada, siendo Sato quien termina llegando al momento, aclarando que como Eli, Tokio y Asuma están en vacaciones, harán un entrenamiento especial y Kagomura y Momoma harán un entrenamiento de refuerzo. Lo harán en una isla remota que es propiedad de Yamato Mori.
Pasando de esta forma el tiempo, todos ellos llegaron a la isla remota. Momoma le pregunta a Sato por qué tienen que ir ellos dos también, y este les recuerda que también ellos tienen que hacer un entrenamiento de refuerzo, pero también porque tuvieron problemas con el Choujin de gravedad, así que tienen que reforzarse además de recuperarse. Y una vez dentro de la casa de la isla, Ellie les pregunta si es que acaso pueden ir a la playa, y este les aclara que están ahí para entrenar, y como su instructor no puede autorizarles a jugar más de una hora, o sea que tienen suficiente tiempo libre como para jugar, poniéndose las chicas sus trajes de baño, mientras los chicos simplemente están intentando ver cómo matar el tiempo. Pero Sato empieza a mencionar que estas islas estaban al norte de Yamato, y justamente la isla en la cual se encuentran es la isla donde los Choujins de Yamato interceptaron a Gelta, y si no hubieran hecho eso, entonces ellos hubieran arrasado con todo Yamato, pensando Asuma que Sato al enseñar es mucho más intenso que los profesores de la escuela, mientras les va a explicar de qué irá cada entrenamiento para cada uno. Primero, Tokio tiene que aprender a utilizar la transformación parcial, y Gashi entrenará con él para descubrir qué tipo de Choujin es. Ellie tiene que desarrollar nuevas técnicas, y Kagomura y Momoma harán entrenamiento de refuerzo para aumentar sus habilidades. Y Asuma se da cuenta de que es muy importante identificar qué tipo de habilidades tiene para poder darle un nombre como Choujin, recordando que Tokio es el Choujin buitre y Ellie es el Choujin de humo, y estos son quienes serán sus maestros durante este tiempo. Dos guardianes de Nagatamato Mori, el Choujin oscuro y el Choujin de espinas, quienes se ofrecieron como voluntarios para venir a entrenarlos personalmente, pero a estos les llama la atención Kagomura. Mientras, Asuna le pregunta si es que acaso Sato no será quien los entrenará, y este aclara que es mejor que entrenen con Choujins que tienen habilidades similares, y por desgracia ninguno de ellos tiene una habilidad similar a la suya, mostrándonos cómo se van a dividir los equipos de entrenamiento. Primero está el equipo de Roger con Tokio y Momoma, luego está el equipo Sato con Sato y Asuma, el equipo Shadow con Shadow, Simon y Ellie. Pero por otra parte vemos cómo es que una embarcación se acerca a la isla, donde todos los tripulantes habían sido ahorcados. Es que se trata de Chandra junto con un Choujin, quienes se encontraban de camino a cazar a Tokio la isla. Y a pesar de que Chandra se queja de que matarlos de esa forma no es nada bello, esta le recuerda que ninguna forma de morir es bella, o hubiera preferido quemarlos hasta la muerte, mostrándonos también un tercer Choujin, el cual se la pasa todo el tiempo con el teléfono investigando sobre la isla, lo cual le molesta a Chandra. Sin embargo, su compañera le pregunta si es que acaso puede decir algo interesante, pero a este realmente no le importa, al punto que esta insiste y Chandra termina lanzándole su humo, la cual lo esquiva de una forma bastante juguetona. Pero en paralelo volvemos una vez más a la isla, donde Ellie está lanzando ataques con forma de popó, lo cual aparentemente le parece muy vulgar a Shadow, pero Ellie no puede imaginar otra cosa. Mientras tanto, Tokio está intentando utilizar la transformación parcial, pero siempre falla, e irónicamente su maestra es una especie de sadomasoquista, envolviéndolo en espinas para que sienta el dolor en todo su cuerpo y aprenda a sentirlo mucho mejor. Pasando con Asuma, quien está aprendiendo a hacer surgir su habilidad de Choujin. Primero tiene que aprender a convertir sus cadenas en una arma, algo como una espada, y a pesar de que al principio está empezando a visualizarlo y lográndolo, rápidamente se sale de control y termina fallando. Y para que este no se descontrole, Sato utiliza su Psycho Shard, haciendo sentir a Asuma que está cayendo, lo cual obviamente lo deja inconsciente del susto. Y por otra parte vemos que Kagomura está manejando el control de sus espadas y Ellie está aprendiendo a volar. Mientras tanto, Momoma está aumentando la cantidad de peso que puede levantar, y obviamente Tokio sigue siendo entrenado por su profesora sadomasoquista. De esta forma el tiempo terminó pasando, y entre torturas, entrenamientos y descansos, después de 7 días, Tokio finalmente había logrado utilizar la transformación parcial, y a su vez Asuma también había logrado convertir sus grilletes en armas. Mientras tanto, Ellie seguía siendo reprendida por Shadow por utilizar nombres de popó, y Momoma había ampliado el rango de peso que podía levantar. Mientras tanto, Kagomura había aumentado la velocidad y precisión de sus espadas. Así que viendo todo el avance de los chicos, Sato menciona que en ese caso simplemente va a regresar, y este simplemente se va de la isla, dejando a todos bastante confundidos, pensando que quizás es una persona muy ocupada, pero Ellie se da cuenta de que simplemente se aburrió. Mientras tanto, Shadow y Roger se quedarán aún a entrenarles. Y el caso es que antes de que Sato se fuera de la isla, le pregunta a
a Asuma si es que acaso la clave para descubrir la identidad de sus habilidades puede ser algo que ya no puede hacer después de que despertó como Choujin. Pero más adelante vemos que todos están relajándose frente a una pequeña comida en la orilla, mientras le dicen a Tokio que está haciendo muy bien en controlar su transformación parcial, y Tokio aclara que todo es gracias a la profesora Dominatrix, corrigiéndose con la profesora Roger. Mientras tanto, esta menciona que nunca antes había visto a Choujin con tanto entusiasmo. Le dan ganas de llevárselos a Nagatamata, momento en el cual Asuma y Tokio mencionan que quieren volverse Choujins para ayudar a los demás, y Ellie aclara que quiere hacerlo para ganar mucho dinero, casarse con alguien rubio y tener una casa enorme. Momoma quiere ser tan fuerte como su maestra, y aquí es cuando Ellie le pregunta a Kagomura por qué se convirtió en guardián, el cual simplemente responde por su clan y para vengarlos, marchándose del lugar, aclarándoles Shadow y Roger que Kagomura desciende del clan del Choujin Espada. Este es un poder que reside en los tatuajes hechos con tinta y sangre, es decir, una tinta mezclada con sangre de su clan. Este poder es traspasado de generación en generación, haciendo que este se potencie con cada generación. E incluso entre los Choujin Espada, ellos son especialmente fuertes. Y durante la guerra, bajo el mando de Sora, los Kagomura fueron la fuerza de combate más poderosa en la época con su poder, y detuvieron el avance de Gelta por las 7 naciones. Ellie está muy sorprendida de que la familia de Kagomura sea tan increíble, pero al parecer el pertenecer a un linaje de héroes también fue lo que los llevó a su perdición, ya que después de la guerra hubo una casa de héroes, y obviamente el clan Kagomura fue uno de los objetivos, mostrándonos cómo es que en un momento determinado de la historia, el clan Kagomura fue atacado y el único sobreviviente fue Shimon, mientras vemos cómo es que alguien menciona que es ridículo porque se hacen llamar héroes, obteniendo la cabeza de innumerables personas del clan Kagomura. Y si lo notan, esta persona también tiene la máscara que porta Batista, siendo Shimon el único sobreviviente de todo su clan, esto resultando ser una pesadilla, a la cual Shimon simplemente se pone a pasear por la orilla, encontrándose con Tokio, el cual está intentando crear alas en su espalda, preguntándole Shimon a Tokio por qué no mejor primero aprende a atacar antes que volar, pero Tokio le responde que ahora mismo su objetivo es poder ayudar a sus amigos y salvarlos, por eso necesita ese poder, por eso también es importante para él primero aprender a volar y luego atacar, a lo cual Shimon le arroja una especie de piña de mar, diciéndole que tiene que hidratarse si va a seguir entrenando. Obviamente empatizando aún más con Tokio, pero por otra parte, mientras Momoma y Ellie se encuentran durmiendo, vemos que Asuma se está lanzando al océano, ya que aquello que ya no puede hacer después de que despertó es nadar, y es que cada vez que lo intenta, siempre se siente tan pesado que llega hasta el fondo y tiene que volver caminando hasta la orilla, preguntándose por qué no puede hacerlo ahora mismo, pero en cuanto sale, se encuentra con la Choujin que había venido con Chandra, preguntándole si es que acaso es él, al que llaman la bestia del presagio. Y sí, oficialmente ha empezado la invasión a la isla de la bestia. Y ya terminando con este video, vamos con las conclusiones de lo que pasó en el video, lo cual me parece muy pero muy interesante todo lo que pasó. Primero que nada, el desarrollo más de algunos personajes, por ejemplo, el personaje de Sato, el cual estaba interrogando a Naki. No sé ustedes, pero este tipo me da una mala espina, siento que es como un traidor, pero a la vez parece más un maquiavélico. No sé cómo explicarlo, me recuerda al protagonista de Monsters, pero no a la vez. No sé cómo explicarlo, pero no confío en ese sujeto, en especial su habilidad mandar imágenes al cerebro me parece una muy interesante, y dependiendo de cómo la utilice el tipo puede ser muy roto. Utiliza imágenes que claramente se muestran como ilusiones, lo utiliza de una forma tan general que está claro que es una ilusión, pero él mismo también podría mostrar las imágenes como de forma muy detallada para engañar de forma precisa a alguien, como lo hace Aizen. Por ejemplo, ver a alguien donde no está o ocultar su propia presencia. Siento que lo más peligroso de su habilidad no es tanto que maneje ilusiones grandes, sino lo más peligroso es que puede manejar detalladamente una imagen que quiera que alguien vea directamente, como por ejemplo puede ocultar pruebas de algo que haya hecho en el futuro. Bueno, el tipo no me da muy buena espina. Y también tenemos al Choujin empaquetador, el cual sin duda, bueno, no tuvo tanta relevancia. El tipo puede hacer aparecer una caja sobre la cabeza de alguien y dejarlo empaquetado, y esta persona no será capaz de utilizar sus poderes Choujin, y si es una persona normal se quedará así y no sabemos cuánto tiempo puede durar esto. Esta habilidad me parece muy buena para atrapar a villanos, en especial si ya los tienes medianamente contraídos, pueden atraparlos utilizando la habilidad de empaquetar. No sé cómo decirlo, pero su habilidad me dio mucha gracia y me recordó mucho a los Simpson cuando Homero está en la fábrica de cajas
y dice, es una caja, mi hijo es una caja. Y yo creo que este tipo lo puede volver literal. Este villano más apareció para que Ellie aprendiera a controlar sus poderes, porque su humo quema todo y ella aprendió a manejarlo de forma más precisa. Me parece que fue un villano que sí era necesario y no se siente esto como un relleno, sino más como una especie de medio pretexto para desarrollar a Ellie, que bueno, estamos acostumbrados a que lance su humo ardiente de forma masiva, así que me parece un buen punto acertado por el autor. Y las partes más fuertes de este manga, la pelea de Suma contra Ririka o Paper Moon, y no puedo decirlo, cuando vi esta parte pensé, este autor es un monstruo, porque estaba literalmente lo que era uno se volvieron dos cosas, y quizás más probablemente. Me pareció muy brutal por parte del autor, y yo tengo la sensación de que por escenas como esta las productoras de animación tienen miedo de adaptar, porque no solo fue muy brutal, sino que también no me lo puedo imaginar animado. O sea, dicen, imagínatelo animado. A ver, imagínatelo animado. Yo no puedo imaginármelo animado, al menos no sin ningún tipo de censura. Me parece que las productoras de anime tienen mucho miedo del arte de Suicida, en especial porque esta vez está en un nivel muy pero muy alto. Yo no sabría explicarlo exactamente, pero bueno, independientemente de cómo se vieron los paneles que fueron cine o manga, el contexto de la muerte de Suma en este aspecto es bastante interesante, porque recordemos que Suma entre los humanos normales es la estrella, el más fuerte, el héroe, pero cuando un humano se enfrenta a un Choujin es solo un trozo de carne que puede aplastar. Y a pesar de que vimos que Suma fue capaz de darle una patada a Ririka, esto hizo que ésta se enfadara y bueno, librara su habilidad más poderosa al parecer, provocando que Suma muera. Y no sé cómo explicarlo, ya que este no había vuelto a la vida en ese momento, yo pensé que estaba muerto literalmente. E incluso antes de eso se muestra cómo es que Suma está pensando en esto de tomar el camino correcto, un camino que no lleva a ningún lado. Esto me pareció muy bueno por parte del autor, ya que nos mostró lo que estaba pensando un personaje detalladamente, o la complejidad de sus pensamientos antes de tomar una decisión que lo iba a llevar a la muerte. Suma tomó el camino que no sabe a dónde lleva y llevó a esto, a su fin. Siento que hay algo más dentro de Suma, no sé qué, pero me parece muy extraño la verdad. Y obviamente tenemos a Tokio, que estaba enfurecido y aterrado al principio por la muerte de Suma. El pobrecito tuvo que ver lo que quedó de su amigo y obviamente entró en negación y luego aceptó que era él y fue a atacar a Ririka. Estoy seguro que si Ricardo Tedor no hubiera estado en ahí, quizás Tokio se hubiera cargado completamente a Ririka. Probablemente esta le hubiera contraatacado con sus habilidades y Tokio, bueno, estaría empezando a morir, porque igual Ririka no se controla muy bien en este aspecto cuando le hacen daño. Tokio igual hubiera entrado en estado de caos y igual se hubiera cargado a Ririka, pero también muy probablemente se hubiera cargado a los otros Choujins que iban a rescatarlo, lo cual hubiera sido un camino muy oscuro, pero está bien como se colocó. Me pareció muy rota la habilidad de Ricardo Tedor. El hecho de que él es capaz de convertirse en lo que más miedo tienes es como un Bogart, pero en un nivel amplificado. El Bogart de Harry Potter se convierte en lo que más temes, pero Ricardo Tedor se convierte en lo que más temes, pero lo multiplica por 10. El Tedor es tanto que te espanta el alma y vimos cómo dejó a Tokio. Me da curiosidad este personaje porque será interesante ver qué tipo de forma toma cuando se enfrenta a otros. Ahora, su habilidad no es tomar la forma de lo que tienes más miedo y atacarte él con esa forma. Su habilidad es manifestar literalmente con un tesor lo que te aterra, ¿no? Me gustaría haber visto cuál es el tesor de otros personajes. Espero que Ricardo Tesor vuelva a aparecer. Así podríamos ver, no sé, la personificación de otros personajes y qué es a lo que más le tiene miedo. Me gustaría ver cuál es el tesor de Sandek, por decirlo así. Y también el tesor de Shimon. Y también de Momoma, bueno, el Choujin Suma. Suma se convirtió en un Choujin tras obviamente ser partido por la mitad y me pareció muy roto. Digo, se cargó a Paper Moon, la misma Choujin que antes de eso lo había hecho trocitos. A Ricardo Tedor lo dividió de su cuerpo, lo descabezó. A Momoma le rompió el cuello. A Shimon, que es especialista en espadas, y a este simplemente lo venció en su propio juego, esquivando sus espadas más veloces, y luego de eso en su cara le dijo: yo también puedo hacer espadas, y luego le cortó el cuello. Y es como que, no sé cómo decirlo, está muy roto. No creo que vaya a tener este mismo nivel en cada momento, porque vimos que al despertar estaba en estado de caos, por decirlo así, lo cual es un extra en los Choujins. Pero la fuerza que Suma puede tener a futuro como Choujin es bastante aterradora y me da mucha curiosidad saber qué otro tipo de habilidades puede desarrollar más a futuro, porque no sé cómo decirlo así, el hecho de que haya habido luna llena y la luna estaba detrás de él me da la sensación de que sus habilidades no están completas. Creo que más que despertar como Choujin completamente, está en un pseudo despertar
notar. Tengo la sensación de que Suma como Choujin aún tiene más por desarrollar. Como no sé cómo explicarlo, es como el potencial ha despertado, pero él aún no ha despertado todas sus habilidades. Y tengo la sensación de que a futuro va a ser uno de los Choujins más poderosos. Me da algo de miedo y a la vez algo de expectativa. Y para terminar lo que pasó en este video, tenemos la pelea de Suma y Tokio. Ya intuíamos, Tokio veía a Suma como un héroe y solo decidió seguirlo, pero Suma parece que también logró ver el potencial de Tokio y por eso sabía que al no interesarse por nada, no se esforzaba en nada, y eso hacía que siempre estuviera como a medias o menos que medias en cualquier cosa en la que iba a competir. Vimos que él fue capaz de ver el tiro del Choujin beisbolista en el anterior video, y ahora vimos que Suma sabe que Tokio es más fuerte de lo que él acepta, pero no ha encontrado una razón para ser más fuerte, y él se sentía inferior, porque al Tokio ser una persona que no le colocaba entusiasmo a nada y competía con Suma pensaba que lo estaba menospreciando, porque él es el mejor humano, por decirlo así, era la epítome humana, digamos, antes de morir, obviamente, y Suma no se esforzaba por superarlo, y cuando en el primer video ambos se inyectaron el Zenber para convertirse en Choujins, Suma tenía la certeza de que se iba a convertir en un Choujin, pero fue Tokio quien se convirtió primero, así que esto hizo que Suma se menospreciara a sí mismo aún más, y vimos que igual fue muy duro con Tokio en el anterior video, y vimos que este complejo de inferioridad era algo que Suma quería superar, por eso en esta ocasión retó a Tokio, porque parece que cuando estás en estado de caos, te rige solo por el deseo más profundo en ese momento. En este caso, fue Suma dándose cuenta de que murió por intentar igualarse a Tokio, y que este no lo menosprecie. Probablemente imaginaría algo como que lo salvaría, le ayudaría a escapar y luego le daría las gracias y lo vería hacia arriba otra vez Tokio, pero en esta ocasión él terminó muriendo, así que esta desesperación y vergüenza por haber perdido, por intentar volver a igualarse con Tokio, hizo que este fuera a buscar pelea después de cargarse a todos los obstáculos. Esto me parece muy maquiavélico porque él quería pelear solo contra Tokio. Lo primero que hizo fue apartar a la basura del sitio para pelear solo con Tokio, y obviamente al estar en estado de caos y también que todas sus habilidades físicas de humano se amplificaron al convertirse en Choujin, le partió la cara y bueno, lo maltrató completamente a Tokio, pero vimos otra forma de Tokio, una forma de estado de caos que me parece mucho más peligrosa, y este ni siquiera tuvo que intercambiar muchos golpes y solo creo que en 3 movimientos derrotó a un Suma en estado de caos y bueno, se le bajó. Y eso, antes de que la pelea empezara, como se dice en el manga, Suma ya sintió la derrota. Tengo la sensación de que esta frase, Suma sintió la derrota antes de que la pelea empezara, siento que es una frase que vamos a volver a ver en el futuro. No sé cuánto tiempo, pero siento que este concepto de sentir la derrota antes de que la pelea empiece, vamos a verlo otra vez. Nos vemos en la siguiente parte de Choujin X. Si quieres dar una vuelta por el canal, donde tenemos Gachakuta, el manga de Versus, que también está una joyita. Estamos con Dandan Sakamoto Days. Bueno, sin más que decir, no olvides suscribirte al canal, que estamos a punto de alcanzar los 100,000 suscriptores. Comenta qué te pareció y si tienes alguna teoría para el futuro, y me da curiosidad saber qué tipo de Choujin serían ustedes. Pero antes de terminar el video, vamos a enviarle los saludos a los miembros del canal. Y muchas gracias por ser miembros del canal: a Omar Reyes 3087, a David José 350, a Anubis Leviatán, a Rodruxi 8313, a Joaquín Cardoso 9024 y a L2697. Yo soy Nach, esto fue Nach TV y nos vemos en el siguiente video. Cambio y fuera.